¿Sí? ¿No? Gracias, Jasmine, por responder. Bueno, entonces, vamos a arrancar la clase de consulta. Como clase de consulta que es, mi plan es trabajar en función de lo que ustedes hayan trabajado, o de las dudas que tengan, ya sea de práctico, de parcial, de teórico, examen, en fin, de lo que hayan hecho. Entonces, no sé, la primera persona que quiera empezar, Nahuel, yo tengo una duda una es un parcial y otra en realidad es más teórica. dale. Em, no sé cuál preferís que empiece. Empecemos por la teórica, capaz. Bien. La pregunté en el foro y recién vi que me contestaron, pero me surgió otra pregunta. Es sobre las resistencias. Viste que si vos tenés una malla y Ujú. vos la recorres la malla en el mismo sentido que la corriente, la caída de potencial de resistencia es negativa. Sí. Bien, porque yo hice un ejercicio que es del primer parcial de 2017, primer semestre, que es el ejercicio 3 parte B. Dale, Y, déjame buscarlo primero. bien, 2017, primer semestre o segundo semestre. primer semestre, Primer semestre, primer parcial. El ejercicio 3B. 3B. Bien, Viste sí. que es la resistencia 2. Ujú. Viste que ahí la intensidad 2 como que va para abajo, digamos. Eh, supongamos que sí. Así a priori no lo sé, Está. pero supongamos que sí. O sea, a mí lo que me pasó fue que yo lo que había pensado en un primer momento es que como la malla la voy a recorrer en sentido contrario a la corriente, la Dame un segunda segundo, malla. Ginebra, yo lo estoy viendo, pero ya que somos un montón que estamos conectados, voy a compartir Bien, pantalla, que todo el mundo lo puede ver y puede seguir un poco lo que estamos discutiendo. Entonces, el problema que Julieta me está preguntando es este circuito en particular. bien, viste que, Yo vuelvo a compartir. Sí, decime. o sea, viste que vos tenés la resistencia 2 y la intensidad 2, digamos, o sea, no sé cómo explicarte. Yo tengo una captura de pantalla que le hice los dibujos arriba. ¿Querés que te la pase por el chat? Capaz es más fácil de Dale, ver. sí, me parece mejor. Así discutimos sobre eso. Bien, Puedes compartir pantalla también si querés, ¿eh? Todo el mundo tiene habilitado compartir pantalla. Como te quede más cómodo. bien. Mandame un momento que encuentre la foto. Dale, Acá. Te la mando por el chat. dale. Ahí te mandé. Dale, Ah, se dame un está segundo. cargando. Ah, bien. Ahí. Ahora sí. Bien. Viste que la que yo llamo I2 va para abajo. Dame un segundo porque mi computador está andando súper lento. Para. Bien. Y bien.
Bien, ahora sí, creo que todo el mundo puede ver el dibujo. Entonces te escucho, Julieta. Bien, yo lo que pregunté en el foro fue, si yo recorro la malla verde, como puse ahí, Sí, y tengo la intensidad 2 que va para abajo en mi dibujo. Yo sí, lo que tenía entendido es que si yo recorro la malla en sentido contrario de la corriente, la caída potencial de la resistencia es positiva. Y en sí, el foro me dijeron que sí. El tema es que los cálculos en este ejercicio los hice con que la caída potencial de esa resistencia era negativa y dio bien. Entonces no sé si es en todos los casos o justo en La este respuesta no. es no. La respuesta es sí, es en todos los casos. Lo que yo creo que puede haber pasado, Julieta, y por eso me gustaría ver tu resolución, si querés, es que te debes haber equivocado en otro lado también, probablemente en el capacitor. Ok, le ¿Tá? saco Entonces foto. creo que debe haber un doble error. Y como acá es un tema de signos, imagínate que si vos te equivocás en el signo de la resistencia, pero también te equivocás en el signo del capacitor, entonces ahí la ecuación te queda análoga a la ecuación correcta. Ah, bien. Y el signo Pero del es por un doble capacitor, error. Entonces, yo lo que intuyo, sin haber visto tu solución, es que debes tener un doble error. ok. Y Entonces, si querés, compartime. Simplemente, no miremos todo de la resolución. Simplemente cuando bien, vos escribís la ecuación de mallas, ahora que yo sé que tu malla es esta, ¿tá? En particular me gustaría ver cómo lo escribiste. bien. Para que te paso ¿No? foto. Acá veo que Guillermo nos dice algo más vinculado con esto. A ver, dame un segundo porque mi computadora está andando. Tengo una tablet acá que es donde estoy compartiendo las cosas, pero el mouse está completamente trancado. Déjame ver si puedo. Ay, denme un segundo, creo que mi computadora tiene un problema. Está colapsada. No puedo mover el mouse. Ya, bueno, no sé si me escuchan bien, pero yo estoy teniendo un problema con el mouse y tratando de ver si puedo resolverlo sin tener que cerrar sesión. Parece que no puedo. Por favor, no estoy pudiendo. Creo que resolví el problema. Bien, ahora sí. No, hay una aplicación que he estado corriendo que la cerré y ahora parece que está dando mejor. Ubuntu acabas de meter un error interno. Bueno, eh, ta, a ver, veamos a ver cuánto podemos sobrevivir. Así. Bien, entonces, entonces ahí ya acaban de decir algo. Déjenme revisar el chat. Bueno, voy a tratar de seguir todo por la tablet. ¿Tá? Por ahora, igual, mientras me vean. Entonces.
Lo que veo acá es que Guillermo me dice, yo tuve problema con eso también, no puedo llevar una ecuación diferencial con sentido. Ah, entonces ahí convendría, eh, vamos a verlo, creo que conviene, ya que Julieta está preguntando, ver la ecuación tal cual la resolvió Julieta y ahí vemos si tiene sentido o no, ¿tá? Y al final escribimos la malla correcta, si les parece. ¿Tá? Pero prefiero empezar a trabajar en función de lo que ustedes ya hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, para retomar, Julieta, vos nos mandás la... Ah, ahí ya la veo. Ya no. Sí, ahí yo lo mandé. Por Genial, las dudas vamos. mandé solo de lo que hice de la malla. Si querés después que pase Genial. las cuentas que hice, te paso. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Muchas gracias, Julieta. Bien, entonces ahí no sé si lo ven bien. ¿Tá? Tenemos la malla 2. Y yo creo que acá no voy a poder escribir igual sobre esto, pero hagamos el intento. Bien, entonces, malla 2. Y pregunta, acá lo que me falta es, ¿cómo vinculas Q con I2? Q con I2 en realidad no lo vinculé. O sea, yo después lo que dije es que I1 más I2 es igual a I. Ajá. Y después I1, como es la que entra en el capacitor, es la derivada de Q con respecto al tiempo, pero eso lo hice después. Profe, ¿no se tendría que poner que I es igual a dq sobre dt? Eh, Sofía dice, sí, pero en realidad, Julieta, vos al final usaste que I era de Q sobre T. Lo que pasa es que acá es sutil, ¿no? Claro, pero sé que I1 era de Q sobre dt Que I1 le llamás a la corriente que va por la, está por el bien, capacitor. por D. Claro. Bien, y después acá tengo entonces, antes que nada, déjenme repasar la letra porque así ahora esto funciona mejor. Ahora mi mouse hizo arreglo. Bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir la letra que está acá. Y dame un segundo. Bien, entonces, dice, se sabe que el dieléctrico del capacitor equivalente, cuando se habla en la parte de un cierto capacitor, se rompe con una tensión aproximada de Vmax igual 2 kilovolts. Se conecta al condensador anterior en el circuito de la figura. ¿No? Y nos dan los valores de las resistencias. Y nos dice, parte B, halla el tiempo que demora en llegar el voltaje de ruptura. Que demora en llegar al voltaje de ruptura, supongo que el condensador está inicialmente descargado. ¿No? Entonces voy a seguir la misma notación que siguió Julieta.
Entonces teníamos I, a este lo voy a llamar I, a este lo voy a llamar I1 y a este lo voy a llamar I2. ¿Sí? Una pregunta primero. Vamos, ya que estamos. ¿Qué significa que el dieléctrico del capacitor se rompe con ese voltaje? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser como que ya no, el capacitor no, como que no retiene energía o carga. Digamos que sí, pero es algo más específico. ¿Qué quiere decir que un dieléctrico se rompa? Y yo me dice el voltaje máximo que soporta. ¿Qué quiere decir el voltaje máximo que soporta? ¿Por qué no soporta un voltaje mayor? ¿Qué ocurre si miramos un voltaje más alto? ¿Qué ocurre si yo pongo un voltaje entre las placas del condensador, en este caso, que es mayor a ese Vmax? ¿Qué le pasa al dieléctrico? No veo respuestas aún. ¿Qué le pasa al dieléctrico? Vamos, faltan unos pocos días para el parcial. ¿Qué le pasa al dieléctrico? Uno podría hacerlo sin mirar mucho, ¿no? Es verdad. Sin saber qué significa, uno podría resolverlo, porque bueno, al final esta es una condición X. ¿Pero qué significa? ¿Qué tipo de material es un dieléctrico? ¿Conductor o aislante? Un aislante. Un aislante. Pero todos los aislantes conducen. Si no me dices, se genera un corto. No, no se genera un corto. Lo que ocurre es que los otros, para que tenga sentido un dieléctrico, si precisamos que sea aislante. Pero todo aislante, si yo le aplico una diferencia de potencial suficientemente alta, conduce. Entonces, lo que esto quiere decir es que si yo le aplico una diferencia de potencial más alta que 2 de máximo, el dieléctrico conduce y en consecuencia el capacitor se descarga. Si yo pongo un dieléctrico, no lo pongo para descargar el capacitor, lo voy a poner para aumentar la capacitancia del capacitor. Entonces, esto llega hasta un cierto valor umbral máximo. Si pongo un voltaje por encima de ese valor umbral, mi dieléctrico va a conducir. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora escribamos las ecuaciones de Marsh. Ok, ahora sí tiene sentido. Aparte estaba bien. Vamos a resolverlo. Entonces, voy a recorrer primero esta malla de acá, por ejemplo. ¿Qué malla te elegiste vos, Julieta? ¿Esta fue una? Sí, esa fue una. Entonces, así elegimos la misma que se fue. Entonces, y lo voy a recorrer en el sentido de la corriente, así, horario. Entonces eh, arranco acá, por ejemplo. Entonces voy recorriendo la malla, lo primero que me encuentro es que mi voltaje aumenta a 2 de max. Después tengo una caída, menos R1i, y después tengo otra caída, que es menos R2i, igual a cero. Esta es la primera cosa. Después tengo una segunda ecuación. Para eso voy a elegirme otro color, por ejemplo este, y voy a recorrer la malla en el sentido de I1, también en sentido horario.
¿Ah? Entonces lo primero que tengo es, si esta corriente tiene ese sentido, entonces esta placa se carga con más y esta placa se carga con menos. Profe, ¿por qué en la ecuación 1 tenés menos R2i y no R2i2? Perdón, es R2 y 2. Gracias, Sofía. Eso fue porque me equivoqué. ¿Ah? Gracias. Entonces ahora recorro la malla celeste. Digamos. Lo primero que tengo es que me encuentro con, no sé, supongamos que empiezo por acá. Y empiezo por ahí a recorrer la malla. Voy hacia allá. Entonces lo primero que me encuentro es con el capacitor, pero de acuerdo a esa convención que yo me di para la corriente, si yo dije, bueno, la corriente va en sentido horario, entonces eso significa que en el condensador yo tengo una caída de potencial. Entonces ahí pondría menos Q sobre C. Y después cuando paso por la corriente voy a tener más R2 y 2 igual a 0. Ya tengo dos mallas, ahí ya está toda la ecuación, toda la información que puedo sacar de recorrer alguna malla, ya la saqué con esas dos ecuaciones, y la otra ecuación que me falta es decir que I es igual a I1 más I2. Esta es la tercera ecuación. ¿Ah? Bien, después, si yo tengo una corriente I1 positiva, entonces dQ de t también es positivo, así que acá tengo que I1 es igual a dQ de t. Si quieren, esto también me faltaba, vamos que tengo acá 4. ¿Ah? Entonces, yo diría que ahí está. Entonces, yo ahora vamos a mirar nuevamente. Ah, David, tiene levantada la mano. Sí, David, te escucho. Porque ahora vamos a mirar nuevamente la solución. Sí, David, te escucho. La interrupción. El valor de I1, perdón, el signo de T depende de si recorremos en el mismo sentido en que definimos la corriente, si recorremos la malla en el mismo sentido en el que definimos la corriente. El signo relativo entre I1 y dQ de t no tiene que ver con el sentido que recorres la malla. Lo que tiene que ver con el sentido que recorres la malla es este signo de acá. De la manera que yo estoy recorriendo la malla, fíjate que I1 lo que me define es qué placa es positiva y qué placa es negativa. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo una placa positiva y una negativa, ya está. Tienen una polaridad positiva, la otra negativa. Si yo recorro en el sentido celeste, fíjate que tengo una caída de potencial, ¿por qué? Porque voy de la placa más a la placa menos. Pero si yo recorriera la malla en sentido contrario, es decir, así, iría de una placa menos a una placa más. Entonces, en ese caso, acá tendría que poner un signo de más. ¿Está bien? Sí, 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 quedó muy claro, gracias. De nada, pero voy a igual retomar esa pregunta. Y entonces ahí no, el signo, el sentido que yo recorra la malla, lo que va a determinar es si yo delante del Q sobre C pongo un menos o un más, o si delante del R por I pongo un menos o un más. Eso es lo que me determina el sentido en el que yo me recorro la malla. ¿De acuerdo? Lo que es importante tener en cuenta, está bien, tomo la intervención de David, que es interesante, que acá yo puedo tener I1 igual más de Q de T, o podría tener eventualmente I1 igual menos de Q de T. ¿Cómo me doy cuenta si va más o menos? Bueno, yo al menos el ejercicio que hago yo, y que me sirve, es decir, bueno, si esta corriente I1 es positiva, ¿qué quiere decir que I1 sea positiva? Quiere decir que el flujo de cargas positivas en el circuito efectivamente tiene el sentido de I1. Recuerden que cuando yo dibujo las corrientes, es una convención. Las corrientes perfectamente me pueden dar negativo, y eso significa que van para el otro lado, no para el lado que me las dibuje. ¿De acuerdo? Pero ¿qué quiere decir entonces que I1 sea positiva? Quiere decir que efectivamente va para el lado que me la dibujo. Entonces, suponete que I1 es positiva. ¿Qué pasa con dQ de t? Bueno, si I1 es positiva, el capacitor se está cargando. Y si el capacitor se está cargando, entonces la derivada de la carga respecto del tiempo también va a ser positiva.
¿De acuerdo? Entonces el signo relativo que tiene que haber entre I1 y dQ de t tiene que ser el mismo. Cuando I1 es positivo, dQ de t es positivo. Cuando I1 es negativo, entonces el capacitor se está descargando. Entonces dQ de t es negativo. Entonces el signo que va ahí es más. Bien. Y ahora voy a dejar de compartir un instante para compartir. Capaz que no voy a hacer eso. Voy a copiar lo que hizo Julieta. Ustedes lo tienen ahí en el chat. ¿Tá? Miren la última foto de Julieta, en particular la ecuación que corresponde a mi malla celeste. ¿Sí? Cuando ustedes miran la de Julieta, dice Q sobre Creo que C1. estaban al revés los signos, ¿no? Exactamente, creo que ella. Sofía me hablaste, ¿no? Sí. Perfecto. Ya te reconozco la voz, Sofía. que no lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Julieta lo que hizo fue decir, puso acá un menos, pero puso acá un más. Entonces, ¿por qué le dio bien? Y porque la ecuación que le quedó al final es la misma que la que tengo yo. Pero efectivamente, como intuía yo al principio, es porque cometió un doble error. Porque puso, para la malla que ella se eligió, si ella se hubiera elegido otra malla, estos signos podrían estar bien. Pero para la malla que ella me dijo que estaba recorriendo, tendría que tener un menos adelante de Q sobre C y un más adelante de R por I. Pero como si tengo suerte, en una de esas me equivoco en los dos, entonces ahí me da la ecuación con el signo correcto. Ahí, y ahí me da bien. Así que creo que lo que pasó al final, Julieta, es eso. Por eso con esta ecuación llega hasta el resultado correcto. ¿Se Sí, entiende? sí, era eso. O sea, la verdad nunca me había planteado lo del más y el menos con el, ¿cómo se llama? Con el capacitor, donde Es estaba lo la placa mejor. positiva. Cuando tenés en realidad un circuito con varias ramas y tenés un capacitor, tenés que hacer esto. O sea, es lo que más te conviene. O sea, el sentido de la corriente va a definir una polaridad para el capacitor. Claro, y la corriente que entra hace que la placa de arriba, o sea, la que toca la corriente, digamos, sea la positiva. Claro, porque Ah, nosotros bien. convencionalmente definimos la intensidad como flujo de cargas positivas. Eso es una convención. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada, gracias a vos, Julieta, por romper el hielo, además. Eh, entonces, había otro mensaje de alguien más, que creo que era Guillermo, ahí va. Guillermo me dice, yo cuando lo hice planteé la misma primera malla, pero en la segunda recorrí toda la de afuera. De todas formas, me quedaba feo los despejes de las intensidades y lograr una ecuación diferencial. Podemos recorrerlas. ¿Por qué primera observación? ¿Tá? Digamos, ninguna. Yo creo que acá la complejidad de los sistemas de ecuaciones es siempre más o menos el mismo. Yo elijo una malla u otra, yo creo que nunca vamos a tener una forma que sea sustancialmente más difícil que otra. Pero en este caso, elegir lo que eligió Guillermo lo que hice, si yo no lo estoy interpretando mal, es, yo primero me tomé esta malla, ok, es una malla válida, y la otra malla que me tomé después es esta. Está bien, es también una malla válida. Con esas dos mallas yo podría resolver el sistema. ¿Ah? La única diferencia es que si yo, en lugar, ¿por qué me gusta más el sistema que tomó Julieta que el sistema que tomó Guillermo? Más allá de que los dos estaban correctos y los dos con un poco de trabajo dan lugar a la solución. Porque cuando yo recorro la malla lila, fíjense que yo ahí tengo una fuente, una resistencia y un capacitor. Tengo tres elementos. Pero si yo recorro la malla punteada celeste que me dije al comienzo, tengo solo dos. Tengo un capacitor y una resistencia. Entonces, si yo en una malla tengo tres y en otra equivalente tengo dos, y bueno, elijo la que tiene dos porque tengo un término menos. Entonces, eso me simplifica. Eso ya me simplificó un poco mis ecuaciones, ¿verdad? Entonces, esto capaz que conviene mirarlo. Cuando tengo un sistema así, bueno, ¿qué malla es más? Me da menos términos. Y elijo la que me da menos términos. Va a ser más fácil de resolver al final. ¿Tá? Pero eso, un término más, Guillermo, tampoco debería invalidar el ejercicio. Si en general, si tengo un término más, me va a dar un poquito más de trabajo, pero podría resolverlo también. ¿Tá? Eh,
Lo único que me gustaría, Guillermo, simplemente para que vos cheques, vamos a recorrer la malla esa lila. ¿Tá? Entonces la malla esa lila lo voy a escribir acá, sería, voy a recorrerla también en sentido horario, ¿sí? Entonces, recorro la malla lila en sentido horario. ¿Tá? Entonces lo que tengo es 2b max, tengo otra vez menos R1 por I, después tengo menos Q sobre C, igual a 0. Los signos, de acuerdo a las corrientes que yo me tomé, que capaz que vos te tomaste otras, ahí los signos podrían cambiarte, ¿sí? Bueno, entonces si llegaste a eso, Guillermo, está bien, ¿sí? Mi sugerencia es que trates de practicar un poco más resolviendo este tipo de sistemas. Es un poquito más difícil, pero tampoco es muchísimo más difícil, ¿no? Pero bueno, además, si a veces también uno con las cuentas en barra, a mí me pasa a veces con cuentas muy simples, que me embarro, entonces siempre está bueno tratar de buscar cuál es la manera de hacer menos cuentas. Así que mi sugerencia sería que tomes en cuenta esto. Bueno, ¿cuántos términos tengo si recorro esta malla? ¿Cuántos términos tengo si recorro esta otra? Y me quedo con la que tenga menos términos, ¿no? Sí, sí, o sea, si tenés esta malla, Guillermo, en lugar de la número 2 digamos, sería esta 2', ¿no? Después, si tenés la ecuación 1, 2', 3 y 4, todo bien. ¿Tá? Tenés todos los ingredientes para resolverlo correctamente. ¿De acuerdo? Bien, más preguntas, comentarios, preguntas de lo que quieran. No sé, Julieta, vos me has dicho que tenías una pregunta de teórico y de ejercicio. No sé si este era el ejercicio o era otro. En realidad este era el teórico porque el tema era de por la resistencia, de cómo lo Dale, tomaba. No, dale. del ejercicio de parcial en realidad es el de 2018 primer semestre, el Bien. ejercicio 4 parte B, que no entiendo el sistema que me está planteando. 2018, Primer semestre. primer semestre, bien. Bien, ¿qué ejercicio, perdón? El 4 parte B. ¿Tenemos 4? Sí, si no es el 4 es el 3. Es el que viene después de ese de la caja. Es el 3. El Acá 3. Guillermo dice que es el 3 también. Bien. ¿Y cuál es la pregunta? Porque te plantea, o sea, te dice que vos tenés un capacitor que entiendo que no sé si bien si está completamente cargado, pero que le pones un dieléctrico abajo y Ujú. después te das cuenta, o no, no sé muy bien qué es lo que pasa, después el dieléctrico como que entra en el capacitor Así es. y lo que te pide, si no me equivoco, era la velocidad en la que... No, perdón. No. La Muestre la capacidad expresión final. de la capacidad final. Y lo que yo no entiendo es cómo es el sistema, o sea, es en, como, no sé, es en paralelo, es... Bueno, el sistema en este caso es algo así, ¿no? Vos lo que tendrías sería un capacitor de placas paralelas y tenés que desde la base, digamos, porque por debajo de esta altura no tenés capacitor porque no hay placas cargadas, ¿no? Entonces mi capacitor empieza de acá hasta acá. Eso es mi capacitor. Entonces tengo acá hasta una altura h, tengo un dieléctrico de constante K y desde la altura h hasta el final
hasta acá, que esta distancia con los datos que te dan se puede calcular. Ahí tenés un capacitor de placas planas paralelas en el vacío. Entonces, lo que tenés que hacer es dar que tenés un capacitor, digamos, de placas planas paralelas con un dieléctrico y un capacitor de placas planas paralelas en el vacío. Y esos dos capacitores están conectados en serie o en paralelo. O sea, al final no es que es el mismo capacitor, sino que son dos distintos. No, al final es el mismo capacitor, pero si yo te pido hallar la capacidad con las herramientas que tenemos hasta ahora en física 3, lo mejor es pensar que este capacitor es equivalente a dos capacitores a dos capacitores conectados de cierta manera. Ah, o sea, vos te referís al capacitor que tiene mitad vacío y mitad dieléctrico. No es mitad y mitad, ¿no? A este capacitor que digo, que está acá, Claro, que no es tiene, mitad y mitad, esta se pero una calcula parte es un una vez, capacitor y otra parte es este de acá. otra. Exacto. Esos dos Ah, está, ya capacitores, ¿cómo están entendí. conectados? En paralelo. En paralelo. Perfecto. ¿Por qué? Porque están sometidos a la misma diferencia de potencial. Porque digamos, las dos placas, una placa está sometida a todo el mismo potencial, es una equipotencial, y la otra placa también es una equipotencial. Entonces, quienes determinan la diferencia de potencial son las placas, y a lo largo de todas las placas, ponga lo que ponga, la diferencia de potencial es la misma. Si tengo dos capacitores sometidos a la misma diferencia de potencial, esos dos capacitores están en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si yo quiero hallar la capacidad equivalente, tengo que hallar, puedo pensarlo como un solo capacitor, pero si quiero hallar la capacidad, voy a tener que pensarlo de otra manera. Como que este capacitor es equivalente a dos capacitores en paralelo, donde uno corresponde a un capacitor de placas planas paralelas con el vacío, y el otro a un capacitor de placas planas paralelas con un dieléctrico de constante K. ¿Ah? Ah, sí, ya Y, entendí. No entendía porque había visto en alguna solución que era como que considerabas dos capacitores en paralelo y no entendía de dónde salía eso, pero ya entendí. pero ahora sí, de hecho, en el práctico hay algún ejercicio que es donde hay que hacer esto, parecido. ¿Sí? Eh, bien, entonces ahí con eso tenemos la capacidad al final. Bien, más preguntas. Yo tengo una duda de el ejercicio 1 del parcial del primer semestre 2019. Bien, Ayelen. Parcial primer semestre de 2019, ¿verdad? Sí. En realidad es una duda sobre la parte C, porque yo hallé el valor del potencial eléctrico que te pide en el conductor, que sería BA, pero después para hallar la capacitancia de todo el sistema, en realidad yo lo que había hecho era calcular la diferencia de potencial entre A y B y usé que la capacitancia era igual a la diferencia de potencial, la carga dividido la diferencia de potencial. Pero en Bien, la solución en realidad lo que hace es usar solamente el potencial en A. Y no me quedaba claro por qué en realidad usa solo el potencial en A si el sistema vendría a ser todo, o sea, de A a B, digamos. bien. ¿Cuál es la cuestión acá? Entonces, vamos a...
poner el ejercicio en, más o menos, resumir brevemente el ejercicio para todo el mundo. Entonces tenemos una esfera maciza de radio A, ¿sí? Que es la que está por acá. Entonces dice, bueno, esa esfera maciza conductora tiene una carga eléctrica Q positiva. Esa esfera está rodeada por un cascarón esférico de radio interno A, radio externo B, fabricado con un material aislante de constante dieléctrica K con carga nula, ¿no? Nos dice, suponiendo que no hay ninguna otra carga en las proximidades de la esfera, parte A haya el campo eléctrico, B, bueno, nos pide hallar el campo eléctrico en diferentes situaciones, y en la parte C nos pide hallar el valor del potencial eléctrico del conductor y determinar la capacitancia de todo el sistema. Entonces, la pregunta de Ayelen es, bueno, cuando yo voy a calcular la capacitancia, lo que yo voy a hacer es delta B sobre Q, cosa que expresado en esos términos está bien y es inobjetable. ¿Sí? Q sobre delta. Ah, no sé si dije al revés, pero es Q sobre delta. ¿Va? Acá la cuestión es, ¿qué es el capacitor? Y este es el punto difícil del ejercicio, diría yo. ¿Ah? Pero claro, nosotros vemos este dibujo y habitualmente estamos acostumbradas a que, bueno, tengo una carga ahí, entonces el capacitor termina acá. Pero cuando el capacitor termina ahí, en general lo que yo tengo acá es otro cascarón, ¿no? Típicamente yo acá pongo otro cascarón y acá tengo carga menos Q. ¿Eh? Entonces, si yo tuviera este sistema, Ayelen, entonces delta B sí sería simplemente la diferencia de potencial entre estos dos. ¿No? Claro, yo me tomaba como si el capacitor fuera, o sea, el radio B, una placa, el radio A, otra placa y el dieléctrico en el medio. Claro, claro, pero no nos dice que haya otra placa en B, la Claro, letra. no. De hecho, la letra dice, suponiendo que no hay ninguna otra carga en las proximidades de la esfera. Bien, entonces el capacitor sería solamente el radio A, digamos, solo la esfera maciza conductora. Eh, no, yo creo que mi opinión sobre este ejercicio es que está un poco exigido para lo que es física 3. O sea, o sea, ¿cómo lo pensaría yo este problema? Diría, bueno, para que esto sea primero, ¿por qué es un capacitor? Porque esto tiene una capacitancia. Porque para tener un capacitor yo preciso tener dos placas, una con carga positiva más Q y otra con carga negativa menos Q. Y acá acá hay una placa sola. Claro, Entonces esto ya nos está forzando a pensar una cosa como capacitor que estrictamente no es el capacitor que vemos en física. Ni es la definición de capacitor clásico, no hay otra definición. La definición de capacitor es la que vemos en física 3, ese es un capacitor, no hay capacitores más refinados que eso es un capacitor. ¿Ah? Entonces, acá hay algo medio raro porque me falta una placa. El truco de este ejercicio es que están pensando que si no tengo otra placa, esa otra placa ¿dónde está? Está en el infinito. ah, ¿Sí? claro, entonces me tengo que tomar entre el infinito y la placa que, y como en el infinito. Claro, porque no tengo ninguna otra carga en ningún lado, entonces es como pensar que la otra carga estuviera en el infinito. A ver, esto se puede hacer, pero yo pondría alguna sugerencia, pondría alguna, observe que algo. Dicho así nomás, para mí está un poco exigido, tengo que ser honesto, como exigente de más para lo que vemos normalmente en el curso. O sea, pero lo que está pensando es eso, que la otra placa está en el infinito. Ah, claro, está bien, ¿Está? Para un gracias. capacitor siempre precisamos otra placa, lo que pasa, en carga menos Q, y acá no está en ningún lado. Entonces está en Claro, el infinito. ¿Está? Es eso. Ah, pero bien pensado, yo te digo, lo que pensaste, creo que es el razonamiento habitual de un estudiante de física 3. ¿No? Está bien. Bien, otras preguntas o comentarios.
Profe, yo tengo una duda sobre el delta B, de cómo se define. Viste que vos el delta B lo definís como la menos integral del campo eléctrico por DDL. ¿Ese DDL vos lo tomás como la distancia entre los dos puntos que estás analizando? No, el DL es un diferencial de línea. ¿Ah? O sea, delta B. Por ejemplo, en el contexto de un capacitor, se debe definir así. Y ese DL, ¿qué quiere decir? Bueno, yo tengo un capacitor, pero acá menos, acá más. Entonces, para calcular el delta B, me voy a tomar alguna curva que me lleve de menos a más. Y el DL es, en cada tramo de la curva, va a ser un vector eh, diferencial, ¿sí? Tangente a la curva. Acá no me quedó muy tangente, pero bueno, más o menos. La tangente a la curva en cada punto implica un cachito diferencial de curva. A su módulo es un elemento diferencial. de- ¿Qué ocurre? Yo me puedo tomar cualquier curva, porque en realidad me tome la curva que me tome, delta B siempre me va a dar bien, ¿sí? Delta B es independiente de la curva que vos elijas, ¿sí? Pero bueno, en general no vamos a elegir curvas tan raras, vamos a elegir curvas que en general lo que uno puede hacer es elegir, si uno tiene campos radiales, por ejemplo. Entonces yo tengo, por ejemplo, una esfera, o un capacitor esférico. Yo tengo una esfera acá y tengo otra esfera acá, ¿sí? Entonces yo sé que en este caso mi campo va a ser radial en cualquier punto. Entonces lo que voy a hacer es tomarme una curva que que corresponda con uno de los radios que vaya entre una placa y la otra. ¿Por qué? Porque entonces ahí sé que el producto escalar de E con DL, como E y L son colineales, bueno, podría haber algún signo de menos, sí, pero bueno. Tomás Sí B que- menos A, ¿no, profe? ¿Cómo? Tomarías B menos A. Sin ponerle nombre a los radios, está yendo simplemente a la pregunta de Julieta, diría, bueno, entonces la gracia es que esto, si miras el módulo, te va a quedar E de L. Después, bueno, tendrás que ver si E apunta al mismo lado que de L o apunta en sentido contrario, se te va a hacer aparecer algún signo ahí. Sea, pero lo que importa es que no te aparece nada que sea del tipo coseno del ángulo, porque E y DL apuntan en direcciones distintas, ¿no? Como E y DL apuntan o bien a la misma dirección o bien forman un ángulo de 180 grados, entonces no te aparece ningún coseno. Entonces Claro, uno pero ahí por ejemplo, hay sí, dale. que ahí cambiás DDL por DDR, puede ser, o no, No, sí, sí. Sí, normalmente lo que pasa es que DL y DR son lo mismo, entonces si uno va a expresar el campo como una función de R, entonces DL lo expresa como DR también. O puede ser menos de R. Esto depende de cómo te definas cuál placa positiva, cuál placa negativa, para dónde va tu DR, ¿no? Todo esto depende de cómo vos recorras la curva, etc. Ah, pero sí, sí. Normalmente porque DL en este caso coincide con DR. está genial. Y si yo, por ejemplo, tengo dos cargas puntuales, ahí sí el DDL es la distancia entre ellas. Si tenés, O sea, si yo tengo dos cargas puntuales y quiero calcular la diferencia potencial entre las dos, lo que pasa que capaz es me un estoy poco, entreverando más. es un poco raro eso. O sea, porque
Digamos, estrictamente lo que yo haría es, bueno, vos te pones una carga, no sé, una carga menos, una carga más. ¿Está bien? Entonces vamos a tener acá. El problema es que es difícil, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando vos miras una superficie, vos ahí tenés una superficie que está al mismo potencial. La carga no es que esté a un potencial dado. Y si vos usas la definición, no sé, usás la definición que usamos normalmente, ¿no? De poner tu potencial cero en el infinito. Entonces, si haces el potencial de una carga, te queda Q sobre 4pi epsilon cero R, donde R es la distancia a la carga. Entonces, esta definición me dice que el potencial arriba de la carga es infinito. Bien, Entonces, es como está como medio raro definido eso. Hay que tener cuidado ahí. Cuando miramos cargas puntuales, no es muy común decir la diferencia de potencial entre las cargas puntuales, cuando el campo es generado por... A ver, esto cuando estamos hablando del campo generado por la propia carga. ¿Qué quiere decir esto? Este es el voltaje, o el potencial generado por la propia carga en el espacio. Entonces yo miro el potencial generado por la propia carga en la carga mismo que está generando el potencial, eso me da algo que explota. Eso es una cosa. Otra cosa diferente es que yo tenga una fuente externa. ¿Qué quiere decir esto? No sé, en algún parcial me acuerdo que había creo que el año pasado, había dos anillos. Eran iguales los anillos. No el desastre que yo acabo de dibujar ahí. Pero el punto es este. Había dos anillos y en un momento había una carga que iba de un anillo, que iba entre los dos anillos, no sé, se movía entre los dos anillos. No me acuerdo bien cómo era, pero la carga se movía entre los dos anillos. Entonces, en este ejercicio había que calcular la diferencia de potencial entre un punto acá en el que estaba la carga y otro punto más arriba en el que pasaba la carga luego. Pero esa diferencia de potencial era la diferencia de potencial asociada a los anillos, no a la carga. No, era no refería al potencial generado por la propia carga, sino que refería a la carga se movía en un potencial externo. Entonces ahí sí vamos a mirar el delta V. ¿Se entiende la diferencia entre un caso y otro? Ese delta V, incluso arriba de la carga, no es infinito, porque no estoy mirando el voltaje de la propia carga, estoy mirando el voltaje de los anillos en la carga. ¿Se entiende la diferencia? claro, o sea, ahí la carga en realidad es como si tuvieses una cosa, como que no. Exacto. Es algo externo. Es una carga que se mueve en un potencial externo. Bien, y ahí es No, el potencial de un anillo en un punto menos el potencial de ese mismo anillo o el de arriba en otro punto. y sería la suma de los potenciales. Capaz que uno de los dos te puede, creo que acá uno estaba cargado con más y otro con menos, entonces uno va a venir con el signo menos, pero el menos no viene de que esté restando los potenciales, viene de que lo está sumando y que uno de los potenciales tenía signo menos. Pero recuerden que el voltaje neto en un punto del espacio es la suma de los voltajes. Y cada voltaje puede tener signo más o menos. Bien, Bien, gracias. de nada. Bien, más preguntas. Acá veo Guillermo en el chat. Vamos ahí. Me dice, primer semestre de 2017 ejercicio uno. Bien, vamos a abrirlo primero. Ah, justo lo tenía abierto y lo cerré. Bueno, y Sofía después, bárbaro, después vemos el tuyo, Sofía. Primer semestre de 2017 ejercicio uno. Ahí. Voy a compartir pantalla. Bien.
Entonces, Guillermo dice, primer parcial, primer semestre de 2017, ejercicio 1. La parte B pide hallar el potencial. Calculo la integral en base al campo eléctrico que obtengo, que es tal cual el de la solución, pero no entiendo por qué en la solución se toma un nuevo de B y llega a otra cosa que no es lo que obtengo si integro el campo. Bien, entonces, para ponernos a todo el mundo, para que sepamos todos de lo que estamos hablando, tenemos, dice acá, una varilla de plástico muy fina doblada en forma de semicircunferencia de radio R reporta una densidad lineal de carga lambda mayor que cero uniforme. Sea P el centro de la circunferencia ubicado a una distancia R de cualquier punto de la varilla, parte A determina el campo eléctrico E en P. Entonces, eso Guillermo dice que ya lo hizo. Si alguien tiene dudas de cómo hacer eso, me pregunta, ¿tá? Pero la idea esencialmente es que voy a tomar diferenciales de carga de Q, sí, y cada de Q va a tener un cierto campo asociado. Por simetría, al final sé que me va a sobrevivir una sola componente y luego voy a integrar en todo el anillo. Esto hay un ejercicio práctico que era esencialmente hacer esto. ¿Tá? Si alguien tiene dudas más concretas después de cómo hacer este tipo de ejercicios en particular, me lo pregunta y lo vemos. ¿Tá? Pero si no, voy a pasar directo a la pregunta de Guillermo. Y me dice que él esto lo hizo y que le dio bien. ¿Tá? Y me dice, bueno, en la parte B me pide determinar el potencial B en el punto B y me dice además que elija el potencial como nulo en el infinito. Entonces Guillermo me dice que lo hizo integrando el campo. Mi pregunta es, ¿qué integral? ¿Qué campo integraste? ¿De dónde a dónde? Porque me dice que no le da, que se integra el campo. Como vimos recién dijimos, ¿no? Delta B es menos la integral de. Y yo me dice, bueno, que no llega al resultado correcto si hace eso. Pero mi pregunta a Guillermo es, ¿qué integral hiciste? ¿Entre qué integraste? Dice, lo integré entre cero a pi. Pero claro, ahí está mal, Guillermo, porque fíjate una cosa. En la parte A, vos calculaste el campo en P. Calculaste el campo solamente en P. Entonces, es imposible que puedas integrar este campo, porque lo calculaste en un solo punto. Si vos quisieras calcular el potencial B en P, tomando como cero el potencial en el infinito, tendrías que calcular cuánto vale el voltaje generado por este semicírculo en el infinito, y a eso restarle el voltaje en P, ¿no? Pero para eso tendrías que integrar el campo, desde el infinito hasta P. Entonces tendrías que conocer cuánto vale el campo en el infinito y en todos los puntos que van desde el infinito hasta P. Pero vos no tenés esa información. Vos solo sabés cuánto vale el campo en el punto P. Entonces, si vos haces esa integral poniendo el campo en P, te va a dar mal, porque eso no es cierto. Vos, el campo en el infinito, dada la simetría de este problema, no lo conoces. ¿Ah? Entonces, acordate que vos acá estás integrando en el espacio. Entonces, si vos querés hallar el punto en algún punto del espacio, ese punto va a tener que aparecer acá, en la integral. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita, como no conocemos el campo en todos los puntos, y de hecho es muy difícil hacerlo en este ejercicio, no nos va a servir. Si queremos hacer el voltaje en P, vamos a tener que calcularlo por integración directa como hicimos la parte A. ¿De acuerdo? Exacto. Por eso todo nuevo debe. ¿Queda claro, Guillermo? No, de nada. Gracias por preguntar. Entonces, sigo con, bueno, acá, bueno, voy en orden, ¿tá? Así que ahora voy a Sofía y después voy a Victoria, ¿tá? Entonces Sofía me dice, luego yo una consulta del primer parcial de septiembre de 2022, ejercicio 1. Muy bien.
Entonces, ejercicio 1. Dice, considera un cilindro muy largo de radio R, ver figura 1, compuesto de un material aislante de constante eléctrica K sub E igual 1 y que se encuentra cargado por una densidad volumétrica de carga ρ uniforme. Bien, las cargas de polarización no están incluidas en ρ. Bien. Parte A. Calcule el campo eléctrico generado por el cilindro en todo el espacio. Sofía, ¿qué Mi, pregunta mi, en concreto tenés acá? mi duda en realidad no es de esa parte, es de la parte B, que Bien. pide el campo eléctrico, o sea, te dan el mismo cilindro, digamos, y como Ujú. que los superpone, intersectan uno con otro. La parte esa que está en blanco queda con campo eléctrico nulo, creo que era así, a ver cuándo lo hice. Em, Dice que la intersección produce una zona sin carga entre los cilindros. Ahí va, no dice que es nulo el campo eléctrico. Y en la B te pide hallar el campo eléctrico sobre el segmento que une A y B, y Ujú. ahí fue donde me tranqué. Bien. Bien. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo resolver este problema? Alejandra pregunta. Alejandra, tenés la misma duda que Sofía, ¿verdad? Sobre este problema de septiembre de 2022. Sí, o sea, me costó, no sé si se me escucha bien. Se escucha bien, sí. Me costó entender primero cómo quedaba digamos, la figura final con los dos superpuestos. Ujú. Y, o sea, yo lo haría después de haber calculado el campo en la primera parte por superposición en la segunda. Pero después cuando vi la solución no entiendo unas distancias que se toman. Ok. Entonces, primero queda claro que si yo pongo ρ y menos ρ, esta zona intermedia blanca acá tiene carga cero. Eso está claro. Sí, Bien. Sí, sí. Otro aspecto que está claro es que A y B coinciden con los centros de los cilindros. O sea, que están sobre el eje, coinciden con los centros, están sobre el eje del cilindro. A está sobre el eje del cilindro de densidad ρ y B está sobre el eje del cilindro de densidad menos ρ. Pero eso también está claro, ¿no? sí. Bien. Bien. Entonces ahora yo creo que la gracia sería tomarnos un punto medio arbitrario, por acá, por ejemplo, y, y calcular el campo ahí. Capaz que para eso convendría agrandar esta figura. Donde esto bueno, hay un punto G. Entonces le voy a llamar a este punto, bueno, que está ubicado sobre, no sé, le voy a poner R chica. Y entonces tendría que aplicar el principio de superposición, ¿no? Creo que hasta ahí no hay dudas. Si hay dudas me dicen. Entonces el campo total. No, mi duda era, o sea, sobre el segmento, digamos. Lo que yo haría, lo que yo intuyo si me piden el campo en todo el segmento, lo que estoy haciendo ahora es calcularlo en un punto arbitrario del segmento. Que está a una cierta distancia R, pero esa distancia R chica puede valer cualquier cosa.
Digo, Y cualquier después se cosa. podría integrar, digamos, sobre el segmento con ese campo total. No, 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 porque a vos lo que están pidiendo es el campo en cada punto de R. Yo intuyo que lo que puede pasar es que el campo sobre esa línea sea una cantidad constante, o si no puede depender de R. Entonces, en ese caso lo vas a tener que dejar expresado en función de R. Ah, o sea, está, claro. ¿No? El campo hallado para un solo punto es Genérico, como, ahí va, es equivalente a cualquier punto que se encuentre sobre el segmento. sí, 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 esa es la estrategia. Sí, Entonces, está, eh, digamos, viste que dice calcule el campo sobre el segmento. Simplemente refiere a que demos una expresión para cualquier punto genérico que esté en el segmento. sí, yo creo, en mi opinión, Sofía, y a tu favor, creo que yo le expresaría un poco distinta la pregunta. Le expresaría más como la expresaste tú recién. ¿No? Ah, Calcule el campo en un punto cualquiera de la línea que une A con B, por ejemplo. porque no, o sea, no entendía, No, eso es lo que yo interpreto de nada, la letra, jamás, ¿no? Ahora capaz que leo sí, la sí, letra y creo que hace otra cosa, pero lo que yo interpreto de la letra es no, eso. yo jamás hubiera calculado, digamos, un solo punto sobre el segmento. Estaba intentando ver cómo calcularlo sobre todo junto. Claro, pero la gracia es que si miras un punto genérico, lo estás calculando sobre cualquier punto, Claro, sí, sí. ¿tá? La gracia, recuerden, esto, me acuerdo que en el práctico, no sé quiénes de ustedes van al práctico virtual y quiénes no, pero en el práctico hemos hablado muchas veces de que cuando tenemos que hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? Lo ideal es tomarnos un punto que no sea muy particular, que sea un punto general, que no cumpla con ninguna particularidad. Si yo justo me elijo un punto que está parado acá, en la mitad, bueno, ese punto es re particular, entonces no te va a servir para hacer el cálculo. ¿Ah? Elijamos un punto ahí, a una instancia de R que no es nada raro, no está en ningún extremo, no está en el medio de nada, bueno, no sirve. ¿Ah? Y entonces yo diría, bueno, el campo en ese punto, si separado de una distancia R de A, va a ser igual a la suma vectorial del campo generado por ρ en R más el campo generado por menos ρ. ¿Sí? Y acá hay que tener cuidado porque seguramente el campo, dado lo que ustedes hallaron en la parte A hallaron el campo generado por este dicho. ¿Sí? Entonces, me gustaría poder expresar, y este debe ser el punto sutil, pues ustedes tienen la parte A, dejo para ustedes que hagan el resto, pero la única parte sutil, para mí acá, sería que sería acá el campo generado por el cilindro de densidad menos ρ, pero acá tendría que poner una distancia que fuera con respecto al centro del cilindro, porque en la parte A ustedes hallaron el campo, y supongo que la coordenada que se tomaron es una coordenada radial que parte del eje del cilindro. ¿Se Ah, entiende? claro, entonces sería Sí. tipo Entonces, digo, R menos R chica. tendría que pensar algo así, esta distancia, ¿sí? Que le puedo llamar R', entonces tendría que ser en función de R', pero al final habría que hacer una cuenta como la que hizo Sofía, habría que vincular R' con el radio R grande y R chica. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que R menos R' es R. Claro, si lo pienso en términos, esto sí lo pienso en términos vectoriales. Seguramente ustedes ya tienen una expresión más analítica para el campo, entonces se van a poder decir, no sé, que si miro el módulo de R. Sí, creo que ahí se van a cancelar, digamos, las dos que son según tipo eh, es EDR y va a quedar solo EDR grande. ¿Ah? Podemos, ¿quieren que lo siga haciendo? No, por mí no, creo que ya entendí. ¿Sí? Gracias, Sí, profe. no, yo también. ¿Sí? Genial. Gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por preguntar. Profe, ¿te puedo Pregunta, preguntar? sí, solo una pregunta. Antes capaz porque había alguien que, que me había preguntado, antes Sí, vamos con perdón. Victoria, que hay una que está ahí marcado, y después vamos contigo, Julieta. Eh, una pregunta para ustedes, chicas, que estaban haciendo esto, y para Guillermo también. Al final el campo les queda, al final el campo entonces entre A y B les queda una constante, ¿no? ¿O les queda lo que depende de R? Una constante queda. Ah, bien. Me imaginaba que con este juego iba a pasar algo así. Hay un ejercicio en el práctico que era parecido. Bueno, también había que hacer un juego con los vectores y al final te quedaba lo que dependía solo del radio, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a la pregunta de Victoria. Sí, es del mismo parcial, pero el segundo ejercicio. Pregunta, porque a mí sabes que el chat no veo bien a cuál ejercicio te referís. ¿Qué parcial sería? Ese Ese mismo, ese mismo, parcial. sí. Ah, este mismo Yo, parcial. yo Perfecto. Ahí tenía va. la misma duda también. O sea, una duda sobre problemas. Vamos ahí. Yo tengo una duda de las últimas dos partes, de la D y la E. Tengo un tema ahí con los signos que está, o sea, se nota, o sea, es como del concepto en realidad. Que, o sea, nosotros habíamos visto que cómo relacionar el trabajo eléctrico con la energía potencial eléctrica. Sí. Pero en este caso, en este caso dice que el trabajo efectuado por la batería es la energía eléctrica, o sea, con el mismo signo. El tema ahí es que, no sé, tengo un tema de signo, como que yo había tomado como menos, pero sé que no es el mismo trabajo el que estoy calculando. Mm, No sé si me explico. sí, sí, te explicas. Lo que pasa es que el... O sea, no entiendo bien qué trabajo hace la batería en este caso. no. Primero, cuando hablamos de potencia, Sí. lo que pasa es que es verdad que yo creo que en física eh, somos un poco vagos, vagos no en el sentido de no querer trabajar, sino en el sentido de ambiguos, que el concepto tiene cierta vaguedad cuando hablamos de, de potencia y energía, porque la potencia muchas veces, ustedes van a ver que hay veces que definimos como que es la derivada de la energía respecto del tiempo, y otras veces la definimos con la derivada del trabajo respecto del tiempo, pero a veces definimos la energía con menos el trabajo, entonces en general definimos la energía con menos el Sí. trabajo, o sea, la convención usual. Entonces uno ahí es normal que se agarre esa confusión con los signos. En general, como en términos de batería, vamos a estar pensando en potencia, estamos pensando que la batería está entregándole trabajo al sistema, Bien. ¿tá? O Entonces, sea, ¿qué ocurre? En este problema, capaz que para todo el mundo, para que queden más o menos al tanto de qué trata el ejercicio, esto me lo acuerdo porque hace unos días me lo preguntaron, tengo un capacitor que está cargado, ¿sí? Y manteniendo todo instante la batería conectada, es decir, yo tengo, vamos a la página esta, entonces tengo un capacitor. Ese capacitor, bueno, está conectado a una cierta batería, ¿sí? Eh, Eso quiere decir, si está conectado a una batería, que acá hay una cierta diferencia de potencial delta V. Y luego me dice la letra que manteniendo todo instante la batería conectada, esto quiere decir manteniendo el delta V constante, ¿sí? Separo las placas hasta una distancia de 2 que es dos veces la distancia inicial. Entonces, luego tengo otra vez la batería, pero ahora separé las placas, ¿sí? Si esto era D, esto ahora vale 2. Y esto sigue valiendo delta V.
porque sigue conectado. Quien determina la diferencia de potencial entre las placas es la batería en este caso. Así que si tengo la misma batería, tengo el mismo delta V. Bien. Entonces me pide, haya la carga almacenada después de separadas las placas. Esa parte de Victoria está ok. Sí, sí, sí. O sea, yo ya tengo tipo qué carga tenía antes y qué carga tengo ahora después de separar las placas. Perfecto. Y parte de haya el trabajo efectuado bien. Entonces, capaz que antes conviene ver. Fíjense que la capacitancia, dado que cambia la geometría del capacitor, ¿sí? Que es un capacitor de placas planas paralelas, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas en el vacío es epsilon 0 por A sobre D. ¿Está bien? Entonces, al cambiar de, fíjense que la capacitancia 1 vale esto, pero la capacitancia 2 vale epsilon 0 A D sobre 2. Perdón, D sobre 2 no, 2D. O sea que es la capacitancia 1 sobre 2. Entonces tenemos que por un lado la capacitancia disminuye a la mitad, ¿sí? Y por otro lado delta V se mantiene constante. Y delta V es Q sobre C. Entonces, delta V va a ser igual a Q1 sobre C1 y delta V también va a ser igual a Q2 sobre C2, pero C2 es C1 sobre 2, así que esto me queda 2 Q2 sobre C1. Por lo tanto, si delta V es igual, tengo Q1 sobre C1 es igual a 2 Q2 sobre C1, y entonces la carga final es la carga inicial sobre 2. Acá apliqué que el delta V no vale. Entonces la carga varía, disminuye, de hecho. Victoria, ¿te quedó igual esto? Sí, perfecto. No. Entonces la carga disminuye. Pero si la carga disminuye, significa que las cargas se mueven. Y si las cargas se mueven, entonces, ¿quién es el encargado de mover a las cargas? La fuente. Entonces, si las cargas se mueven, la fuente es un trabajo. ¿Cuándo la fuente trabaja? Cuando mueve cargas. ¿Está? Entonces, la fuente no trabaja porque abra o cierre las placas del capacitor. La fuente trabaja porque al yo abrir mis placas, estoy haciendo que se muevan cargas y al mover esas cargas, la fuente está trabajando. ¿Se entiende ahora de dónde viene el trabajo de la fuente? El trabajo de la fuente puede Sí, intervenir solo al mover cargas. claro. ¿Sí? Bien. Voy a ver un comentario que hay en el chat. Guillermo me pregunta si pueden asumir cuánto vale la capacitancia sin hacer la deducción, y mi respuesta es que depende. Por ejemplo, en este ejercicio. No sé, en este ejercicio nunca les preguntábamos por la capacitancia, por ejemplo. Entonces yo diría que en este ejercicio sí lo pueden hacer. Pero mi respuesta, Guillermo, sería que si en un ejercicio te piden halle la capacitancia, si yo te pido hallarla, entonces ahí te estoy pidiendo que me la calcules, que la calcules paso a paso, que hagas la deducción, ¿no? Si yo tengo alguna duda sobre esto, llego al parcial, cuánto debo trabajar, lo mejor que pueden hacer es levantar la mano y preguntar, ¿tá? Y ahí se sacan las dudas. ¿De acuerdo? Porque no sé, yo te diría que en este problema, si vos usas la capacitancia, te diría, no tenés por qué calcularla, ¿no? También es verdad que yo, por ejemplo, me acuerdo de la capacitancia solo de este, pero me lo acuerdo también por análisis dimensional. Pero si vos me decís así de memoria, decirme cuánto vale de un condensador esférico, tendría que calcularlo. Entonces también cuidado cuando uno usa fórmulas de memoria, porque si uno la usa mal, trae consecuencias más graves que si uno se equivoca en la deducción, en general, ¿no? Bien, volviendo al ejercicio. Entonces, sabemos que la batería trabaja porque tengo una diferencia de cargas. En el ejercicio 3, pero en el ejercicio 3,
Ah, bien. Va. Después vemos el ejercicio que preguntas, Guillermo. Pero, o sea, una pregunta de si hay que calcularlo o no, te diría, bueno, eso llegado del parcial, pregunten, si hay dudas. ¿Está? No, no, aunque miremos el ejercicio 3 tampoco es que va a aclarar llegado del parcial, ¿está? Que va a tener sus propios ejercicios. ¿Está? Bien, siguiendo con el problema 2. Entonces, por eso, ahora ya nos queda un poco más claro, espero, porque es que trabaja la batería. ¿Sí? Después, hay un agente externo que es el que mueve las placas. ¿Sí? Entonces, en la parte de nos piden, bueno, cuánto es el trabajo hecho por el agente externo. ¿No? Entonces, empecemos por la parte B. Entonces, el trabajo efectuado por la batería. Entonces les decía, la potencia, por ejemplo, de una batería, la pueden ver como la derivada del trabajo respecto del tiempo. Entonces, si yo quiero el trabajo, lo que voy a hacer es integrar la potencia en el tiempo. ¿Cuánto vale la potencia de una batería? Potencia de una batería que está eh, que impone una diferencia de potencial. ¿Cuánto vale la potencia? Y hay una corriente I. Supongamos que tenemos. Supongamos que hay una corriente I en el circuito, ¿cuánto vale la potencia? Es la intensidad por el voltaje, ¿no? Perfecto. Entonces esto es la integral de voltaje por I de T. Entonces el trabajo de la fuente va a ser la integral de B por I de T. Pero I de T es como Claro, ya dQ. sabes que el potencial es constante. Exactamente. Y si el potencial es constante, lo puedo sacar para hacer el integral, me queda B integral de Q. Entonces, el trabajo de la fuente va a ser el voltaje por la carga final menos la carga inicial, digamos. Que había en el Claro, condensador. me confundía un poco de que a veces eso de lo que hablamos hoy, que yo tipo en los apuntes tengo la potencia como la derivada de la energía y después la energía como en menos trabajo, bueno, ahí tuve Sí, un si tema, querés, pero está. normalmente la batería la pensamos como que aporta trabajo externo. Está. ¿Está? Pensarlo otra forma de pensarlo. Lo que nosotros tenemos como trabajo igual eh, menos energía era cuando pensamos en la energía. ¿Cuándo definimos energía en general nosotros? ¿Ah? Cuando tenemos una fuerza conservativa. Si no tenemos una fuerza conservativa, vamos a hablar siempre de trabajo. Sí, Justamente como la fuerza eléctrica es conservativa, podemos hablar del trabajo eléctrico y decimos que la variación de energía eléctrica es menos el trabajo eléctrico. Acá, cuando estamos hablando del trabajo que entrega la fuente, si querés, estamos pensando en la energía claro. química que tiene la batería. Bien, bien. Y eso no es trabajo eléctrico, es un trabajo externo, si querés. Que Claro. después se convierte en trabajo eléctrico cuando empieza a mover las cargas. Pero yo no estoy preguntando por la instancia en cuando tengo el trabajo eléctrico. Estoy preguntando en esa energía química que la batería después va a convertir en trabajo eléctrico que sí se vincula con ese signo de menos con la Está energía. perfecto. ¿Está? Esto es como el trabajo de la batería que está asociado con su energía química. ¿Está? Bien, entonces acá, ¿qué nos queda? Nos queda menos B por la carga que teníamos la carga que tenía el capacitor inicialmente dividido 2. Y fíjense que tiene sentido el menos, porque la fuente daría trabajo positivo si estuviera cargando el capacitor.
Pero el capacitor, de hecho, se nos descarga un poco. No Claro. totalmente, pero pierde carga. Entonces, como el condensador pierde carga, vemos que el trabajo de la fuente nos queda negativo. Por eso de la Ojo. otra manera quedaba como medio inconsistente, porque me quedaba lo mismo, pero con lo Como opuesto. del signo. positivo, claro. Y no tiene sentido. Generar la fuente va a hacer trabajo positivo si está cargando el capacitor. Está bien. ¿Tá? Bien, entonces esta es la parte D. ¿tá? Parte E. Haya el trabajo efectuado por la fuerza externa durante el proceso de separación de las cargas. ¿Y acá qué es lo que veremos? ¿Qué es lo que hay que ver? Bueno, yo tengo un condensador que como cambia su carga y cambia su capacidad, puede cambiar, tenemos que ver, pero puede cambiar y va a cambiar de hecho su energía. Entonces tiene una variación de energía en el capacitor. ¿Qué va a ser? La energía final en el capacitor menos la energía inicial. Entonces la energía final es la carga, es un medio por la carga final al cuadrado. La carga final es la carga inicial, que le voy a llamar simplemente Q. Defino Q, le llamo la carga inicial del capacitor. Entonces esto sería un medio de Q sobre 2 al cuadrado por 1 dividido la capacidad 2. Y la capacidad 2, dijimos acá que era la capacidad 1 sobre 2. Capacidad 1, le voy a poner un 2. Esto me queda menos un medio de la carga del capacitor inicial al cuadrado dividido la capacidad 1. Pero se va, y lo que me queda entonces es que delta U del capacitor nos queda menos Q cuadrado sobre 4C1. El capacitor perdió energía. Ahí va. Y como Entonces lo que tengo, fuerza externa es la batería y otra, o solo estás hablando de la que separa las placas. yo acá diría que siempre recuerden, esto es como física 1, teníamos por un lado todo lo que era variación de energía y todo eso era igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿se Ahí va. acuerdan? Si Sí. uno no sabe si la fuerza es conservativa, no importa, pone delta U de un lado y todo lo que es trabajo va del otro signo de la igualdad. Entonces acá voy a poner trabajo eléctrico más trabajo externo. Todo lo que no sea trabajo eléctrico es el trabajo de la batería, por ejemplo. Ahí va. Entonces asumo que las únicas dos cosas que trabajan es la batería y el agente externo. Entonces, esto ya sabemos cuánto es, esto lo hallamos en la parte anterior, y Ahí entonces va. acá Ahí puedo ya despejar el despejas. trabajo externo. ¿Tá? Perfecto. Genial. Muchas gracias. De nada. Bien. Bien, más preguntas. Profe, yo me quedé con una duda de lo que le contestaste a Guillermo del ejercicio del parcial 2017. Sí. Porque en la El solución 2017. que era sobre el delta B, ¿Tiene? Este, sí, el del arco, sí. ese, sí, que en la solución aparece como D de B igual D de Q sobre 4pi epsilon 0R. Ujú. Ese 4pi epsilon 0R, ¿qué, o sea, qué es? Pasa lo siguiente, no sé si te acordás, pero en el teórico, ustedes mostraron, podemos mostrarlo, no es difícil, ¿tá? Pero voy a asumir que está en el libro, está en el teórico, ¿tá? No es difícil de mostrar. Que si ustedes asumen que el potencial en el infinito es cero, entonces el potencial a una distancia r de una carga puntual vale Q
sobre 4pi epsilon 0 r. ¿Esto, Julieta, te acordás? Ah, está, sí, salía de ahí. ¿Tá? Entonces, Entonces, lo que ellos hacen es tomar un diferencial de carga de Q y dicen, bueno, el potencial de un cachito diferencial de carga lo voy a asumir que tiene la misma forma que el potencial de una carga puntual. Y no solo que el potencial de una carga puntual, sino el potencial de una carga puntual tal que el potencial en el infinito asociado a esa carga puntual es cero. Entonces voy a decir, bueno, voy a tener un diferencial de voltaje que va a ser igual a un dQ sobre 4pi epsilon 0 r, donde este r es la distancia de la carga al punto en el que yo quiero calcular el voltaje. En este caso, para cualquier dQ que yo me tome en el semicírculo, ese r chica no es otra cosa más que el radio del semicírculo. está genial. Y, Y o después hay sea, que integrar ese dQ, ¿no? En todo claro. Y terminabas haciendo eso porque en realidad tenés que calcularlo en toda la trayectoria, el B. No sé bien a qué te referís con trayectoria. Lo que tenés que calcular es cada cachito de carga de Q sobre el arco te genera un diferencial voltaje en P. Y al final vos querés el voltaje neto en P. Entonces lo que tenés que hacer es sumar las contribuciones de cada uno de los de Q que está sobre el semicírculo. Claro, sí, capaz que con trayectoria, o sea, porque vos tenías el campo eléctrico de la parte A y ese no te servía porque ese era en una sola dirección. O sea, era en P. Si lo quisiera, claro, acá no estamos hablando de trayectoria, porque de hecho no estamos haciendo ninguna trayectoria. Estamos calculando el voltaje por cálculo directo. Si vos quisieras calcular el voltaje integrando el campo eléctrico, ahí sí hablamos de trayectoria. Pero eso no te sirve porque vos conoces el voltaje, el campo eléctrico, perdón, en un solo punto. Entonces no te puedes definir una trayectoria si solo conoces el campo en un punto. ¿Tá? Porque vos solo podés calcular el campo eléctrico en P porque te lo permite la simetría. Si vos querés calcularlo en otro punto genérico, podés hacerlo, pero con las herramientas que tenemos en Física 3 nos va a quedar algo muy feo, ¿sí? Que no vamos a poder calcular bien. Para un punto genérico, completamente genérico en el espacio. Entonces, justamente en el punto P sí es fácil de calcular por la simetría del problema, pero en otro punto cualquiera no. Entonces, el campo que hayas en A vale solo para el punto P, que es el centro del semicírculo. ¿Bien? Sí, gracias. De nada. Bien, más preguntas, dudas, comentarios. Profe, yo tengo una duda que es medio teórica, que me confunde un Dale. poco, que nada, lo explicó la profe en el teórico, pero no me quedó muy claro. Cuando usas la ley de Gauss teniendo un dieléctrico, Ujú, viste que ahí o sea, tenés que considerar la constante de dieléctrico, pero sí. como que dice que la Q, o sea, deja de ser la Q encerrada, sino que es la Q de conducción, una cosa así, le llamo. Pero como que en la práctica nunca lo usé, o sea, yo siempre hago lo mismo, solo que en vez de poner epsilon cero le pongo K por epsilon cero. En la práctica en física 3, Victoria, es eso lo que hay que hacer. Sí. ¿Está? Eh, Después, si haces electro, que es una materia muy linda y que la recomiendo, ahí vamos a discutir, o van a discutir, no sé si están en electro, van a discutir eh, bien cuál es la naturaleza, o sea, por qué en un dieléctrico uno tiene algo que se llama carga polarizada y entonces uno Ah, ahí introduce, van a ver mucho más en profundidad a qué le llamamos polarización, cómo eso afecta a la ley de Gauss o cómo no, cómo la ley de Gauss sigue valiendo, pero uno ahí tiene que ser, hay ciertas sutilezas, porque la carga encerrada ya no es lo que llamamos la carga libre, uno tiene también que considerar carga de polarización, pero todo eso y todos los detalles de cómo funciona un dieléctrico es algo que es mucho más para el curso de electro que para el está. curso de física 3. Si entonces, en el curso de física 3 tu razonamiento de sustituir donde tengo epsilon 0, k epsilon 0, es válido y te va a permitir resolver todos los ejercicios. Bien, está perfecto. ¿No? ¿De dónde viene? Igual hago el comentario breve. Cuando uno tiene Gauss,
donde tiene carga encerrada sobre epsilon cero. Esto siempre es válido. ¿Qué pasa cuando uno está en un dieléctrico? Cuando uno está en un dieléctrico, quiero usar, supongamos que estoy en todo este dieléctrico, y tengo todo esto es dieléctrico, vamos a ir a la clase de consulta para que no quede. Entonces tengo un dieléctrico, todo esto acá es material dieléctrico. Y no solo tengo un material eléctrico, tengo acá una cierta carga Q encerrada, adentro del dieléctrico. Entonces me puedo preguntar, bueno, ¿qué pasa con la ley de Gauss si me tomo una superficie acá dentro del dieléctrico? Bueno, mi respuesta es igual que antes. Vas a tener otra vez. eh, Vas a tener otra vez campo eléctrico escalar n por un diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, pero ¿cómo, Nahuel? Recién me dijiste que tenías que poner el K y acá no aparece ningún K. Bueno, porque la sutileza, y acá es donde viene el cuidado, pero que no lo probamos en física 3. Esto lo van a probar de manera más rigurosa en electro. Es que la carga encerrada ya no es solo esta Q roja. Como vos estás adentro de un material dieléctrico, este material dieléctrico va a tener una cierta carga de polarización. Se van a generar dipolos. Supongamos que acá esta carga es más Q, positiva. Entonces se van a generar dipolos. Las partes negativas van a quedar más cerca de Q, las partes positivas más lejos. Por ejemplo, acá voy a tener cosas así. Entonces voy a encerrar, cuando yo mire la carga encerrada, esa carga encerrada va a ser tu carga Q más otra carga que viene de la polarización del dieléctrico, que es lo que llamamos carga de polarización, dividido epsilon cero. La magia es que para ciertos tipos de materiales que llamamos materiales, o mejor dicho, dieléctricos lineales, por razones que van a quedar claras cuando vean dieléctricos en electro, ¿por qué se llaman lineales? ¿Qué es lo que es lineal acá? ¿Sí? Pues la cuestión es que si uno trabaja con dieléctricos lineales, que son todos los dieléctricos que trabajamos en física 3, en otras palabras, todos los dieléctricos lineales son aquellos dieléctricos a los cuales yo les puedo asociar una constante del dieléctrico. Esto no lo puedo hacer con todos los dieléctricos, solo con los dieléctricos lineales, que son los que trabajamos en física 3. Entonces acá yo tengo una cierta constante del dieléctrico, K. La magia es que esto es equivalente a considerar esta ecuación. Donde acá vas a poner Q, pero esta Q es la Q libre, es solo la Q roja, esa, la Q que estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar desde el principio, dividido K epsilon cero. Y ese K está capturando la información que viene acá de la Perfecto. carga polarizada. Y otra cosa, si ¿No? en la práctica entonces, nada, si tu superficie de Gauss queda como en el dieléctrico, usás lo de K epsilon cero, pero por ejemplo, si yo quiero el campo adentro no sé, por ejemplo, en ese dibujo adentro de la carga roja, ahí no estoy adentro del dieléctrico, entre comillas. No, no. Podría haber Ahí algún sería Q ejercicio sobre donde epsilon cero. sí, pero no, en general no. Vas a tener un material que no va a ser dieléctrico y ahí está, ahí va epsilon cero. Está, perfecto. ¿No? Genial, gracias. De nada. Bien, más preguntas, comentarios. Yo tengo una duda del ejercicio 3 del parcial del primer semestre 2019. ¿Verdad? Excelente. De la parte C, porque en realidad yo lo había, o sea, lo resolví muy parecido a un ejercicio que estaba en el práctico, que la diferencia es que en vez de tener un cuarto, tenés como la mitad de Ujú. un arco. Parecido al Y que estábamos hablando recién. claro, sí.
Que yo lo que hice fue tomarme un DL y asocié que ese DL era igual a un diferencial tita, un diferencial ángulo, por Ujú, el radio. ujú, está bien. Y después planteé que el campo era eh, la densidad lineal por el radio, por ese de tita, o sea, el diferencial del campo, dividido 4pi epsilon 0 por a cuadrado, que vendría a ser la distancia. Ujú, El tema es que yo planteé ese integral y puse como, o sea, los límites de integrar desde 0 a pi 2, ujú. pero no me da el resultado. Y en la Claro. solución lo que hace es, primero aparece un coseno, que en realidad no sé muy bien. Ese es el punto que te falta. No sé qué más en la solución, pero eso es lo que te falta. Porque acordate que esta suma es vectorial, si lo estás calculando el campo. Sí, Es una suma vectorial. Entonces, si vos miras un punto acá, el campo eléctrico va a estar medio, medio para allá. Pero si vos miras un punto acá, el campo eléctrico va a estar para allá. claro. Entonces vos no podés hacer la suma algebraica, seguro está mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vos me planteaste? De la manera que vos me planteaste hacer la suma algebraica de cada uno de los campos. Bueno, eso está mal porque no es la suma vectorial. Bien, entonces, ¿Verdad? ¿pero por qué coseno? Bueno, ahí depende el ángulo que vos te tomes. No sé bien qué ángulo se tomaron en la solución. Según el ángulo que tomes, podrá ser un coseno, podrá ser un seno, ¿sí? Lo que importa acá es que vos te tomas a tomar un DQ. La gracia es que yo me tomo un DQ. Tengo acá. Puedo trazar el punto medio del arco, la bisectriz. Vamos a trazarla con otro color. Entonces, si miro respecto de acá, puedo trazar un punto simétrico, que es el que me tomé recién. Entonces veo que se cancelan y que la única componente que sobrevive es la componente, o sea, las componentes perpendiculares a este radio se cancelan y solo sobreviven las componentes que son colineales con esa mediatriz. Bien. Y si me tomo el Entonces, ¿qué ángulo, ángulo te tienes que tomar? Y bueno, por ejemplo, este ángulo. Y ahí va a ser coseno de ese ángulo. Y ese ángulo es igual a este ángulo de acá, está por bien. ejemplo. Y por eso integra entre pi dividido 4 y menos pi dividido 4, digamos. Porque se tomó el ángulo desde ese eje, digamos, que es como la mitad. ¿Entre qué hay que integra, me dijiste, perdón? Entre pi dividido 4 y menos pi dividido 4. Como que se toma el cero ahí Claro, en el cero nace ese. acá, exacto. O sea, para el lado que quieras, tita igual cero está acá, entonces si un lado es positivo, el otro tiene que ser negativo. Sí, exactamente. Bien, Ah, gracias. de nada. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Comentarios, preguntas teórico, práctico, parciales. David, sí, ni levantes la mano, preguntá directo, decime. Perfecto. Mi duda es de un ejercicio que estabas hablando hace un ratito, que era en el que, en la parte en la que separabas dos placas y la carga disminuida. No tengo muy claro, o por lo menos no llego a entender qué es lo que pasa para que haya cargas que abandonen las placas del capacitor.
digamos, lo que ocurre es esto de alguna manera, ¿no? O sea, es una combinación de factores. O sea, ocurre que vos tenés una fuente que mantiene un voltaje constante. ¿Sí? Esto viene dado por la fuente. Vos separás las placas, cambiás la capacidad, ¿no? Entonces, la única manera, si vos querés mantener ese voltaje constante, ¿sí? Es que tengas menos cargas. Si vos dejaras la misma cantidad de cargas, eso haría que tu voltaje aumentara, ¿no? Y suponete lo siguiente, a medida que vos vas separando las placas, suponete que vos tenés la misma cantidad de cargas. Eso implica que tu voltaje aumenta, ¿sí? Pero si vos tenés un voltaje más grande, eso quiere decir que, por ejemplo, esta placa va a incrementar su voltaje. Pero si esta placa incrementa su voltaje, eso quiere decir que esta placa va a estar a un voltaje más alto que la fuente. Entonces tus cargas se van a empezar a mover, porque las cargas se mueven de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. Entonces tu carga va a empezar a moverse de acá a acá. ¿Hasta qué momento? Hasta que efectivamente esta placa del condensador y la batería, o esta placa, o digamos el polo positivo de la batería, estén al mismo potencial. Entonces lo que hace que se muevan las cargas son diferencias de potencial. Suponete que ni bien la moves a penitas, en realidad ahí te aumentó un poquito el potencial, porque no se movieron las cargas. Pero justamente en virtud de esa diferencia de potencial, tus cargas van a moverse. ¿Hasta qué momento se mueven? Hasta que ya no ven más diferencia de potencial. Pero ahí se te descargó el capacitor. Se te descargó no completamente, se te descargó en el sentido que perdió parte de su carga inicial. Ahí está, gracias. No había tenido en cuenta que la capacitancia dependía de la geometría de las placas y ta, al separarlas la capacitancia. Claro, ese es el punto. Por eso la capacitancia 2 es C1/2. Ahora sí, muchas gracias. De nada. Gracias por la pregunta. ¿Sin más preguntas, comentarios, dudas? Tadeo, te escucho. Dice, tengo una duda del parcial 2018, ejercicio 2B y C. Bien. Dos b y C. Dice, un condensador está formado por tres placas planas de área A separadas a una distancia L, como muestra la figura. Se asumirá que L es suficientemente pequeña como para despreciar los efectos de borde y que entre las placas hay un material de constante dieléctrica K. Bien. Inicialmente se conectan las placas a una batería que establece una diferencia de potencial V0 entre la placa del medio y las laterales. Ok, ver figura. Parte A calcula el valor de la carga acumulada Q en la placa central. Suponga ahora que el material dieléctrico es además un material óhmico con resistividad ρ. Parte B calcule la corriente que entrega la batería. Bien. Entonces, no entiendo muy bien qué pasa con el condensador cuando el eléctrico del capacitor pasa a tener resistividad. Entonces, mi primera pregunta es, antes de tener resistividad, ¿cómo dibujaríamos este sistema
como circuito. Entonces yo tendría una batería. ¿Cómo conecto la batería con los condensadores? Quiero acá dibujar los condensadores como si fueran un circuito, que es lo que son, ¿sí? O sea, los circuitos es una representación de un circuito real que tengo. Entonces, esto que tengo acá es un circuito. ¿Cómo lo represento? Esquemáticamente, como representamos circuitos normalmente. Y Tadeo me dice, te quedan dos en paralelo, ¿no? Sí, algo así, diría que te quedan dos en paralelo. Está bien, te quedan dos en paralelo. De acuerdo. Porque las placas exteriores tienen el mismo voltaje. De acuerdo, dos en paralelo. ¿Está? Y ahora me dice, bueno, ahora el material dieléctrico tiene además resistividad. Entonces, lo que yo diría es que, eh, digamos, eso quiere decir que entre estas dos placas, ¿qué tengo ahora? Tengo un material con resistividad Rho. Hay resistencia. O sea, si tengo un material con resistividad, voy a tener una corriente ahí, ¿sí? Y voy a tener una resistencia. Y esta resistencia, podemos ver que está conectada, ¿cómo? ¿En paralelo o en serie? Fíjense que si yo miro una manera de ver cómo están conectadas es la siguiente. Me parece un ejercicio, por cierto, quiero aclararle, me parece un ejercicio difícil para física 3. Si yo miro solamente hasta acá, el condensador, voy a tener una cierta resistencia. Si miro hasta acá, voy a tener una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque hay un material con resistividad Rho. Entonces, yo lo que diría es que esto lo puedo pensar como un condensador y una resistencia en serie. Acá, y que está conectado en paralelo, denme un segundo. Ya, denme un segundo. Bien, entonces, como decía, lo pensaría entonces como un sistema que tendría un condensador y una resistencia, ¿sí? Están los dos en serie y estos están conectados en paralelo a otro condensador y otra resistencia. La resistencia, ¿cómo la calculo? Bueno, ahí la calculo como hace normalmente, ¿sí? A partir de J, vinculando que J es 1/ρ por el campo, ¿sí? Y luego vinculando J como J por A es igual I. Bueno, no sé si esa parte del cálculo también precisa ayuda o era más bien como pensar el circuito. Digamos, porque acá la dificultad extra es que hay que hallar esto que llamamos R acá. Y esa R va a estar vinculada con ρ. Perfecto. De nada. ¿Está? Buena pregunta, te doy igual. Y eso, me parece que es un ejercicio con cierto nivel de complejidad para el curso de Física 3. Este tipo de razonamiento.
Bien, más preguntas, comentarios, dudas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar por acá. Yo no voy a estar el día del parcial, pero bueno, les deseo muchos éxitos, sí, que les vaya muy bien y éxitos en los demás parciales que tengan. ¿De acuerdo? De nada, nos vemos la próxima. Que pasen bien.